pasando. A mí me gusta ponerle un ejemplo a mis pacientes y decirles que a veces la ansiedad emocional es como la alarma que sonaría en casa, pues cuando entran unos ladrones, por ejemplo. ¿Mm? Y me gusta pues decirles, pues, si entran unos ladrones, ¿cómo se resuelve eso, no? ¿Cómo se puede un poco afrontar eso, no? Digo, dicen, pues llamando a la policía, por ejemplo, o si son bajitos y no tienen armas, pues enfrentándolos, o si son muchos, si están armados, igual yéndote por patas de la casa, ¿no? Ujú. Tiene un componente que también recuerda un poco al miedo, ¿vale? Y claro, digo, lo que no resolvería el problema es desconectar los cables de la alarma, ¿vale? Y esto es lo que muchas veces el paciente en consulta espera o te pide, ¿no? O sea, para mí el problema es sentirlo. Para mí el problema es el ruido de esta alarma. Quítamelo. Y yo les trato de decir, oye, claro, pues que si te quito la alarma es que te van a robar la casa. ¿Sabes? Entonces ahí los descoloco un poco y empiezan un poco a pensar, ¿no? Claro, porque queremos tener como unos tips para manejarlo todo y claro, a veces son cosas que realmente necesitan un contexto, ponerlo en contexto. Y me gusta decirles, ¿qué te pasó cuando empezaste a sentir esa excitación? ¿Qué estaba pasando? ¿No? Entonces, un poco intentar darle un contexto a lo que sucede. Vale. Hablabas también del estrés. Estrés es un circuito fisiológico que implica pues, muchos circuitos que también están presentes con la ansiedad y con el estado anímico, ¿no? Estructuras como el nervio vago, que tiene como una parte que es lo que llamamos el simpático mimético, otra parte que es el parasimpático mimético, y que son estructuras que implican pues, a grupos de neuronas cerebrales, al corazón, a los órganos digestivos y que nos preparan pues, para algunas cosas. En concreto, el estrés, cuando hay un trabajo adicional, digamos que sería como reclutar como energías que nos permitan sacar ese exceso de trabajo extra y para eso reclutamos pues un poquito más la energía de otras partes y eso durante un tiempo se puede sostener, ¿vale? Pero si nos demandan, por ejemplo, un trabajo crónicamente aumentado, si nos piden tareas crónicamente aumentadas, pues entonces este circuito activado crónicamente pues ya nos lleva a la enfermedad hacia la aparición de lo que sería, por ejemplo, los trastornos de la ansiedad. Pero están como todos de alguna forma solapados, ¿vale? Ujú. Pues entraríamos ya, por ejemplo, en esta línea que separaría un poco lo que es lo fisiológico de lo que sería como patológico, ¿no? A veces esta línea no es tan estupenda, ¿no? No todo el mundo va a experimentar la ansiedad o vivirla de la misma manera, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues el punto en el que yo recomiendo un poco consultar es cuando está interfiriendo con el buen funcionamiento de una persona, ¿no? Eh, si estamos hablando de la ansiedad emoción, la vamos a tener toda la vida. Si estamos hablando el estrés puntual es algo fisiológico y normal, sería cuando ya este estrés se ha vuelto crónico o cuando la ansiedad se ha vuelto muy intensa o muy duradera en el tiempo. Esos son como los contextos en los que yo recomiendo consultar. ¿Y qué camino recomiendo yo seguir? Yo recomiendo primero la vía médico. Médico, si puede ser el primero, el de cabecera o el pediatra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de excitación del sistema nervioso y probablemente todo esté bien, ¿vale? Pero lo primero sería descartar que no haya una afectación de otros aspectos de la vida. Normalmente en la gente joven es raro que algo falle, que tengas una arritmia, es muy raro pero bueno, puede haber una anemia que pueda justificar que tu corazón intente pues bombear un poco más rápido y que aparezca como una sintomatología física que Ujú. se pueda confundir con ansiedad o puede haber un problema en la tiroides
que pueda también confundirse con algunos síntomas. Entonces, lo primero que yo recomiendo es eso, un chequeo médico. Estamos ahora en una sociedad en la que es muy frecuente hacerse controles médicos. La gente joven probablemente va a estar bien, pero aún así, si nunca han experimentado ansiedad y sucede, lo primero que les recomiendo es que vayan al médico. ¿Vale? Que les exploren dependiendo de los síntomas que estén experimentando, porque esto que te comentaba son circuitos que conectan con muchísimos órganos, con los pulmones, con el corazón, con el tubo digestivo. Descartar la posibilidad de que haya alguna enfermedad de cualquier aparato. Una vez que se ha descartado, pues ya está, ya sabemos que no es algo orgánico. Y entonces aquí sí que ya podemos ver diferentes tipos de ansiedad, ¿vale? La que yo en consulta más estoy viendo ahora es una ansiedad más bien adaptativa, que sería como un contexto concreto, pues, por ejemplo, en una situación de ruptura sentimental, por ejemplo, en el que todavía no se ha podido elaborar lo que ha pasado en la pareja y aparece pues sentimientos encontrados y un estado de ansiedad, una preocupación por lo que ha pasado, por lo que está pasando y por cómo va a ser el futuro. Y en ese contexto de estar como activando el pensamiento de forma rumiativa, pues muchas veces es cuando aparece esta ansiedad, ¿no? Ujú, Esto pues es uno de los motivos por los que más la gente consulta, o por ansiedades relativas a duelos, que son cosas como un poco más próximas a lo que es normal o fisiológico. ujú, Vale, muchos de estos cuadros, pues a veces hablándolo con amistades, en casa, con gente de confianza, pudiendo expresar los sentimientos y las emociones, buscando bajar un poco el ritmo, pues muchas veces se va recolocando y todo vuelve con un poco de tiempo a su funcionamiento habitual. Cuando esto no es así, pues muchas veces lo que recomiendo es hacer algo de psicoterapia en relación a los factores que lo ocasionan, ¿no? En este caso, pues si es una ruptura de pareja, pues el analizar un poco por qué hay tanta fijación con ese asunto, por qué hay tanto atasque en ese momento, intentar entender lo que está pasando, que yo creo que es lo que la persona más útil le va a ser, ¿no? Entender por qué su cuerpo está funcionando así y un poco acompañar para que el paciente se vaya desatascando a sí mismo. Y luego ya como un poco más hacia un poco la clínica, los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y el trastorno por estrés postraumático son los que más suelo ver yo en mi consulta, ¿vale? Que también tenemos que ver que es una consulta ambulatoria. Vale, o sea, en principio en otros contextos pues pueden ver otro tipo de cuestiones, ¿vale? Pero esto sería quizá lo que prioritariamente yo veo. Algunas veces hay otros trastornos como el obsesivo compulsivo, o algunos miedos a cosas concretas que se llaman las fobias, la fobia social, hablar en público, a las agujas, pero que normalmente pues a mi consulta no llegan. Muchas veces esto lo acaba viendo muchas veces un psicólogo, un psicoterapeuta. ujú, Yo creo que un indicador clave para mí es que esté afectando a lo que es el rendimiento de cada uno. Es decir, un estudiante, pues, por ejemplo, que no se pueda concentrar o atender en los estudios, eh, un trabajador pues que no pueda rendir en su trabajo. Claro, esto todo es más complicado, ¿no? Depende de otras variables como la forma de vinculación de cada uno. Hay personas que están como más desconectadas de sí mismas y quizá no son tan conscientes de lo que le pasa y se lo dice un otro. Eh, y en otras ocasiones, cuando son personas que se preocupan en exceso, pues quizá a un mínimo síntoma, pues ya les da por consultar, ¿no? Entonces yo creo que un indicador puede ser eso, el funcionamiento, como que hay una caída significativa en el funcionamiento y mantenida en el tiempo.
pero diría que para mí sería el funcionamiento, cómo de interferido está el funcionamiento. Si el funcionamiento está muy interferido, yo creo que es importante atender pronto. Sobre todo, te diría que en poblaciones infanto-juveniles, intervención temprana, porque hay trastornos de ansiedad que se pueden cronificar si no hacemos una intervención temprana y en adultos también, pero bueno, hay un poquito más de margen. Pero una consulta a tiempo yo creo que puede prevenir que algunos trastornos se puedan cronificar, volver como permanentes. Mm, Si yo sé que tengo hambre, si yo conecto con mi sensación de hambre y le pongo nombre y tengo comida a mi alcance, yo puedo regularme. Vale, si tengo frío, si identifico por la temperatura de mi piel que tengo frío, yo puedo regular mi sensación de frío, ¿no? mm, Si yo siento miedo, yo puedo regular mi miedo dándome seguridad. mm, Si yo siento enfado, pues puedo poner límites o protegerme. Y muchas veces esto, a veces se identifica lo primero en el cuerpo. Vale, entonces, de alguna forma, si yo no sé lo que siento, ¿cómo voy a regularlo? mm, Por azar. Es como más complejo, ¿no? Entonces, creo que es como el primer paso para poder encontrar una solución a lo que me pasa, sería el saber lo que me pasa, ¿no? Entonces, si yo sé que lo que tengo es un trastorno de ansiedad, desde que ya lo identifico, si yo sé que mi temblor no es un problema neurológico, sino que es un síntoma de ansiedad, pues quizá eso ya, el tener esa información ya me va a dar una paz, una tranquilidad y quizá me va a permitir no asustarme tanto cuando me sucede esto, poder entender por qué me está sucediendo y cuál es la mejor solución para lo que me está pasando. Entonces sí, yo creo que la parte del cuerpo es muy importante y que si acompaña todo el proceso va a ser más fácil. Si no está, no quiere decir que no se puedan encontrar soluciones, quiere decir que, bueno, probablemente habrá que trabajar más para encontrar soluciones más adecuadas. Pero cuando existe una conexión con el cuerpo, encontrar como las soluciones, pues muchas veces puede ser más fácil. mm, en mi mm, Pues sí, si no lo vamos viendo, si nos entendemos. Yo sí que siento como que hay una conexión eh, entre, bueno, el sistema nervioso central y todos los demás órganos eh, y que muchas veces, por eso insistía tanto en lo primero, despistaje orgánico, ¿no? Primero saber que si esto físico que me pasa es producto de un cuadro físico o no o de un cuadro mixto que también puede ser. Entonces, esto yo creo que es muy importante. Si los síntomas que tengo son gastrointestinales, es importante que me toquen la barriga, es muy importante valorar si hay que hacer o no una analítica, es muy importante ver si mi hábito de vientre es el adecuado, si mi peso está bien, si mi apetito está bien, ¿vale? Hay a veces solapamiento de síntomas que tienen que ver con esto, con los trastornos de salud mental. A veces hay solapamiento, a veces coexisten, a veces son entidades distintas y a veces son la misma entidad. mm, Y bueno, tenemos lo que se llaman los trastornos psicosomáticos, en los que digamos que hay una ansiedad que es un trastorno de ansiedad en el que también hay manifestaciones a nivel corporal, que tiene mucho que ver a veces con esto que te comentaba, de si no sé lo que siento, ¿cómo lo voy a regular? mm, Muchas veces, si yo no sé que estoy enfadado y no sé poner un límite para afuera, igual me trago mi enfado y me aparece una contractura, mm, pero no hay ninguna explicación porque el colchón está bien, yo no he hecho ningún sobreesfuerzo, me hacen una radiografía que está todo normal, pero la contractura está ahí y me doy cuenta de que me pasa una temporada en la que estoy súper apretando los dientes o que me están pasando algo, pero que luego me hacen pruebas y no hay nada orgánico.
se está yendo en esa dirección. Hay muchos investigadores y psiquiatras y otro tipo de científicos que ya están avanzando en el ver que las enfermedades mentales tienen una respuesta global, no solo a nivel mental. Está muy conectado pues, con la inmunidad, con las defensas. Eh, a veces cuando uno está enfermo le hacen pruebas y salen marcadores de que las defensas están bajas o de que aparece como una enfermedad autoinmune. Y por eso está como las piezas empiezan a conectarse un poco más. Por eso tan importante que antes de diagnosticar cualquier tipo de trastorno mental se haga una buena exploración orgánica y una exploración complementaria con las pruebas pertinentes para descartar posibles causas orgánicas y a veces eran mixtos. Y yo creo que cada vez se irá encontrando más las piezas del puzzle, pero sí, nosotros cuando tratamos la depresión siempre decimos a los pacientes que los medicamentos ya están haciendo un efecto a nivel gastrointestinal, que a veces se tolera, que a veces no se tolera. Y digamos que hay quien habla de que en el estómago hay un segundo cerebro, ¿no? Está todo conectado, pero todavía no tenemos como una respuesta única o exclusiva. Hace como unos meses yo hacía una revisión para el síndrome del intestino irritable que, bueno, me preguntaban que si se sabía, pues eso, cómo se explicaba que existieran pues más enfermedades mentales en pacientes con síndrome del intestino irritable. Y bueno, se está haciendo mucha investigación, se han hecho también ensayos clínicos con probióticos, con resultados pues dispares, ¿no? Ujú. Pero cada vez empieza a haber como una cierta cultura de atender también a estos síntomas, ¿no? Intentar, al fin y al cabo, entender lo que pasa y dar una solución. Porque claro, digo, a veces intentamos tener una respuesta única y a veces no todo se puede explicar por una causa y otras veces sí. Mm. Pero por lo menos aliviar, y si por encima podemos conseguir el alivio, pues con hábitos saludables, yo creo que es como lo básico, ¿no? Mm. Los buenos hábitos en todos los sentidos, al dormir, en la comida, en el deporte, van a ser muy importantes. Y tener una alimentación saludable cada vez tiene más importancia, descansar las horas suficientes, etcétera, etcétera. Y contestando también un poco lo del punto anterior que me decías, José, que yo te hablaba de siento frío, siento calor, me pongo un abrigo, me lo quito, siento hambre, como. Hay muchas veces que la gente, las acciones que intenta hacer para atender sus necesidades es sobrepensar, ¿no? Digo, es como tengo sed y en vez de beber un vaso de agua es pienso si tendré agua en la nevera. Vale, pero tendré agua en la nevera. Pero tendré agua en la nevera y si no la tengo, y habrá en el almacén algún refresco. Si lo que tengo es sed, lo que me va a quitar la sed no es pensar si tengo agua en la nevera, es levantarme, llenar un vaso de agua y bebérmelo. Mm. Entonces, quiere decir que mucha gente se enreda también porque intenta realizar acciones mentales para regular sensaciones corporales. Y bueno, a veces viene bien el diálogo interno positivo, no machacarnos, nos viene muy bien, pero a veces no es suficiente. Y estar recordándonos una cosa una y otra vez y otra vez y otra vez, no solo no mejora la situación, sino que hace muchas veces que nos pongamos peor, Mm. que aparezca un estado de ansiedad que nos inducimos pues, a través de un mensaje que no tiene sentido decirnos. Mm. Vale, porque el abordaje de la ansiedad cuando fármacos, cuando psicoterapia, pues comentar que sí que dependerá del momento, de la repercusión funcional. No es lo mismo tener un episodio de un ataque de pánico puntual que tener ataques de pánico con mucha frecuencia o tener ansiedad de más de 3 o 6 meses de duración que tenerla una semana, ¿no? La actitud del abordaje va a ser diferente y lo que sí me gustaría transmitir es una idea que creo que a veces es un poco confusa,
pero sí que creo que es importante. Los trastornos de ansiedad, cuando la ansiedad dura más de 6 meses y requieren tratamiento farmacológico, la base del tratamiento farmacológico debe ser un antidepresivo, Mm, ¿vale? No quiere decir que el paciente tenga depresión, ¿vale? Pero creo que es muy importante empezar a concienciar de que ese es el tratamiento de base, ¿vale? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, que son el fármaco que suelen preferir los pacientes porque el efecto es inmediato, pueden pues generar problemas importantes si se mantienen en el tiempo. Los circuitos neuronales son muy compartidos en la ansiedad y en la depresión y el transportador o el mensajero que hace que mejore la ansiedad es la serotonina. Entonces la serotonina vamos a conseguirla a través del tratamiento con los antidepresivos. Y esto sí que es importante concienciar desde atención primaria y que la gente sepa, sí, me tomo un antidepresivo aunque no tenga depresión, pero es porque tengo ansiedad. Efectivamente, igual que en otro tipo de enfermedades, el tener como una estructura básica, ¿vale? Y saber cuánto tiempo me la voy a tomar, cuándo me toca hacer mi revisión y el especificarlo. Y si alguien lleva mucho tiempo sin revisarlo, pues estaría bien que pidiera cita para que contesten a estas preguntas. Somos médicos y nuestra misión es aclarar un poco cuándo, cuánto y qué dosis. Y desde que se pueda prescindir de la medicación, en los casos en los que sea posible pues lentamente acompañar a esa reducción de la medicación.